arriba es un acantilado, donde un acantilado como de unos 30 metros hacia el nivel del mar. Pues en esa parte, mujeres y hombres ahí han desaparecido, y a mi camarada, no hace mucho se le apareció una de las mujeres. De repente agarra a mi amigo y se queda completamente ido y suelta el teléfono y le empiezan a rodar las lágrimas, pero sin hacer ningún tipo de gesto o sollozar nada. Resulta ser que era la mamá de Carla. A mí me menciona que llorando, que es una broma de muy mal gusto estar hablando por una persona que ya no está. Empecé a sentir una presión muy fuerte, como si alguien se estuviera sentando en medio de nosotros. Entonces yo lo que agarro, me encorvo, prendo la luz y veo a mi novia, en ese tiempo, que está apretando los cojines del sillón. Tiene los ojos completamente abiertos, pero estaba llorando con todo el rímel corrido. Entonces pues ya la muevo un poco más fuerte, y ya es cuando, no sé, como que reacciona y empieza a llorar de una manera muy... En ese momento mi cama literalmente empezó a vibrar, empezó como a saltar, no de una manera muy alta, o sea, pero sí empezó a vibrar. Entonces lo que hago, me paro rápido, prendo la luz y sí, o sea, realmente la cama estaba vibrando, estaba moviéndose la cama. Pero en ese entonces en el cementerio no existía tanta iluminación como hoy en día. Había una lámpara a lo lejos y así, pero no había mucha iluminación. Normalmente el cementerio casi en oscuras estaba. Eso era como tipo 2:30 de la mañana. Y bueno, ingreso y de repente a lo lejos veo la luz de una vela. Pero como mi papá insistió mucho, pues mi mamá se levantó y dice que apenas iba como que a salir a ver qué pasaba, cuando de repente vio que empezaron a llegar ambulancias. Empezaron a llegar, creo que llegaron como 2 ambulancias, llegó un perito, total que efectivamente había fallecido un señor. Cambia de habitación o quédate con lo que despertaste. No estás solo, ya empezamos a escuchar contigo. Comenzamos con Luis desde Tijuana. ¿Cómo estás? Bien, oye, Gina, yo aquí te hablo de la playa. Ay, excelente. Hay una parte aquí que le dicen el vigía. Está donde está la línea de México con Estados Unidos a 5 kilómetros. Okay. Entonces, en esa parte, en el vigía, ahí el mar, ¿cómo se llama? Se ha comido a muchos, se han ahogado muchos ahí, unos que se han resbalado hasta de 13 seguiditos se han ahogado en un día. Pero aquí no sale mucho en los periódicos ni nada, porque no sé, aquí Tijuana es un misterio. Aparte te voy a platicar esto. Aquí en el periódico hay un periódico que salían relatos de aquí, de historias de Tijuana y esas cosas, pero aquí la gente de aquí nunca incluyó aquí estas cosas, porque muy poca gente de aquí de Playas de Tijuana conoce esa parte, ¿me entiendes? Sí. Allá arriba es un acantilado, donde un acantilado como de unos 30 metros hacia el nivel del mar. Pues en esa parte, mujeres y hombres ahí han desaparecido, y a mi camarada, no hace mucho se le apareció una de las mujeres. Mi camarada va ¿cómo se llama? Ahí a veces a las 12, 1 de la mañana, a la orilla del mar, y dice que estaba ahí sentado, cuando de repente sintió una mano que le agarró aquí el hombro, y que le dijo: qué bueno que viniste, me sentía muy sola, y pues él se quedó así, que la 1 de la mañana, un acantilado ahí solo y todo, y se quedó así perplejo, y dice que pues no hallaba ni qué hacer, si voltear o no voltear, y de repente, no, pues que voltea y que no ve nada, no, dice que pegó salió corriendo. Arriba pasa la autopista Tijuana, Ensenada, y allá vive un camarada ahí, no, una casilla que tenía ahí, dice que llegó pálido, que no podía ni hablar ni nada. Aparte de esto, aquí adelantito como esa parte está llena de misterios, como unos 3 kilómetros de vuelo. Sí.
¿Me escucha, Gina? Sí, perfecto. Ok, a unos 3 kilómetros de ahí más o menos, Gina, está una, ¿cómo se llama? Una zona residencial que se llama Punta Bandera. Entonces, mi camarada, mi camarada iba muy temprano para allá para Ensenada a llevar carros, los traía de acá de California, y los llevaba, ¿cómo se llama?, allá en Ensenada. Entonces un día me invitó en la mañana, me dice, salí a las 6 de la mañana para allá, para así como está aquí esclareciendo. Aquí hay mucha neblina, a esas horas está templado de neblina, se ve muy cerca, como 60, 70 metros donde se puede ver. La carretera pasa pegada ¿cómo se llama?, al mar, pero el mar está hacia abajo como unos 30 o 40 metros, como te digo, a desnivel hacia abajo, ¿me entiendes? Sí. Dice mi camarada que iba en ese rato, me invitó, pero yo andaba trabajando, no quise ir con él. Dice que iba, que de repente en esa parte es un espacio donde se libera así la carretera con el mar y pues está hacia abajo, ahí se ve todo, clarito todo. Dice que estaba así aclareciendo, así entre neblina y todo eso. Dice, y de repente sintió así como que algo que vio hacia abajo y ve una culebra llena. Yo me quedé impresionado porque el camarada a mí no me quiere por ser mentira, ¿me entiendes? Sí, ¿sabes qué? A mí me dicen el negro, y si era negro, ¿sabes qué? Vi una culebra como de unos 10 metros, cabrón, como con unas 7, 8 cabezas que iba por arriba del agua. Y en puro enfrente hay unas islas que se llaman las Islas Coronado. Esas Islas Coronado son muy famosas aquí entre San Diego y Tijuana, porque allá Al Capone en los 40 hizo un complejo de juego de casino y la chingada, y entonces puro enfrente, ahí, donde mi camarada, donde vio eso, puro enfrente, y ahí en esa parte, donde están esas islas, yo a mi camarada sí le creo, porque en esas islas un cañón que viene de por allá de California, de por allá de Alaska, es un cañón grandísimo. Aquí pasan las ballenas, las grises, las jorobadas, para Guerrero Sur, para California Sur. Y ¿sabes qué? ¿Cómo se llama? Los relatos que venían en el periódico ya no salen, pero siempre salían varios de aquí de ¿cómo se llama?, de la Revolución, de la Libertad, de las colonias más viejas. Salió uno de la presa Abelardo L. Rodríguez, ¿me entiendes? Sí. Te lo puedo platicar si está chiquillo. Claro, adelante, por supuesto, Luis. Mira, salieron como unos 8, ¿cómo se llama?, de camping en la noche, y que ya llegaron ahí a la plaza de Rodríguez, ahí ranchillos, ahí ya se parquearon ahí la chingada, y ahí estaban haciendo unas alumbradas, la chingada, cuando de repente dijeron así para un lado y vieron otras alumbradas allá, como que hay otras gentes allá, como unos 1000 metros allá, se veían las alumbradillas ahí, la chingada, los camaradas ahí estaban, la chingada, y pues y apenas estaban apostando la chingada cuando de repente oyeron que empezaron a gritar y la chingada, y ya se levantó uno y dice, ¿qué pasó? La chingada, no, pues que están gritando allá por la alumbrada, y auxilio, que nos gritaban, y a ver, vamos todos, dice, porque pues, ¿me entiendes? Dice, pues, vamos a hacer aquí las casas solas de campaña y la chingada, no, pues vamos. Oye. Ahí pasa la carretera, una carretera que va para Tecate, está cerquita ahí, abajo donde estaban ellos, pues ahí va el bolonón entre mujeres y hombres. Pues al llegar ahí donde estaba la fogata, no había nada, la chica, cabrón, nomás estaba la pura alumbrada ahí, y se quedaron uno viendo a otro, pues ¿qué pasó aquí? La chingada, dice, pues aquí, ¿qué? No, pues nada, dice, oye, ¿sabes qué? Cuando de repente, pum, oyen un ruidajo allá por donde tienen las casitas allá, ¿ves? Pum, allá que pues, polvo se la aventó y vieron que, y dice, ¿qué pasó allá? Oye, además quedaron unos rateros allá donde están allá, donde estábamos, en las casitas, ya se están llevando las casitas y hace que traen un carro y andan arriba de ellas y la chingada, y van todo el bolonón para las casitas de campaña. Pues sabes qué, Gina, lo que no vas a creer, estaban dos carros que habían chocado y cayeron arriba de las casitas de campaña, 3, 4 que había ahí estaban arriba los carros, ahí las gentes todas golpeadas y la chingada. No, pues llegaron estas de lo que se salvaron, fíjate. Un lugar donde nos has contado que ha habido muchas muertes y por lo mismo debe haber pues muchos
misterios, enigmas, fantasmas, apariciones. Sí, claro. Y nosotros, Luis, te agradecemos que esta noche te hayas reportado, te deseamos que tengas muy buena noche y pues, ¿qué te parece que seguimos escuchando los relatos? Ok, gracias, buenas noches. Alan, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Gina, buenas noches. Bien, muy bien. ¿Y tú? También. ¿Desde dónde nos escuchas? De aquí de Coacalco, Estado de México. Bueno, ahorita en el cablebús. Pues es andas por en eso, las alturas. sí. A lo mejor por eso el problema con la comunicación. Sí, bueno, de hecho aquí trabajo. Yo creo que igual por el problema por las líneas, probablemente por eso se cruza y se corta un poco la llamada. Así es, Alan. ¿Quieres contarnos un relato? ¿De qué se trata? Sí, mira, bueno, antes que nada, pues felicidades por el programa y sobre todo, pues, a Batuta que llevan de el entrañable Juan Ramón Sáenz, que tuve el placer de haber conocido una vez lo vi en Plaza de las Estrellas, tuve el gusto de estrechar la mano de Juan Ramón, paz descanse, y pues bueno, qué gusto seguir escuchándolos a ustedes, siguiendo con ese gran legado de Juan Ramón. Claro que sí, por supuesto. Claro, todos amigo. juntos, a través del tiempo y de los años, que vamos de la mano con estos temas. Totalmente, la gran comunidad, yo creo que hizo el gran Juan Ramón, y bueno, ahorita que lo llevan ustedes. Pero bueno, ya no quito más el tiempo, les platico un poco de lo que fue uno de tantos relatos que tengo. Uh-huh. Esto me pasó a mí cuando yo tenía 14 años. Yo estaba en la escuela que estaba por colegio militar, la escuela extinta ya, secundaria 96. Uh-huh. Éramos un grupo de 6 amigos, los que pues, bueno, jalábamos para todos lados, ¿no? Entonces, ya era casi fin de curso, eran las últimas 2 semanas que yo cursaba el segundo de secundaria. Y pues bueno, ya realmente pues ya era más como de irnos de tinta y cuestiones así. Nosotros íbamos a Chapultepec muy temprano, alrededor de las 7:15, 7:30 de la mañana. Una vez por donde está la fuente de ranas, si tú caminas hacia la izquierda, vas a llegar a una como cabañita de madera, y si te metes un poco más, no sé si siga estando, había como un tótem de madera. Aunando a esto, los 5 o 6 amigos que siempre estábamos juntos, una vez íbamos a comprar lo que vienen siendo cuando vendían como paquetitos de Bonafina, Frutsis en ese tiempo, y nos encontramos a 3 chicas cerca de ahí de la fuente de las ranas. Bueno, las invitamos a ir con nosotros, íbamos solamente íbamos un amigo mío, yo y 4 chicas. Entonces las invitamos a ir con nosotros, a estar, digamos, un poco más, que se hiciera la bola, ¿no? Para un poco más de cotorreo. Entonces, bueno, para no hacerte el cuento largo, mi amigo, el que estaba conmigo, se fue con una de estas chicas y bueno, se tardó como unos 30 minutos, 40 minutos. Las otras 2 chicas que se quedaron con nosotros eran demasiado calladas y aparte pues sí eran demasiado blancas, pálidas pues. Entonces cuando regresa mi amigo ya traía como 4 chupetones en el cuello, que bueno, ya se imaginaba, ¿no? A que se fueron a perder. Sí. Bueno, para esto obviamente pues no había números celulares anteriormente. La chica le proporciona su número de casa a mi amigo, se llama Luis, mi amigo. Sí. La chica, se llamaba Carla. Entonces, el nombre de las otras 2 chicas, honestamente, no nos lo dijeron. Nosotros les preguntábamos, no sé, preguntas, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? Etcétera, ¿qué haces? Demás. Y lo único que ellas hacían era mover la cabeza, tanto de sí y de no. Realmente, pues como les comento, eran chicas de la tez, eran muy, muy blancas, casi tirándole entre blanco y amarillo, y traían unas ojeras muy grandes. Recuerdo que su uniforme de ellas era café con un suéter verde. Entonces, bueno, quedó mi amigo con esta chica que supuestamente la vería a la siguiente semana, una semana antes de que terminara pues ya el fin de ciclo. Le proporciona el número telefónico,
mi amigo y yo nos veíamos muy seguido por las tardes porque ensayábamos guitarra. Entonces pues decide llamarle. Esto fue nosotros las vimos ellos un miércoles, aún recuerdo bien, y mi amigo le llama el martes para quedarnos de ver el jueves. Sí. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Estábamos ensayando una canción que tenemos que sacar en la secundaria y llama a mi amigo por teléfono a la casa de Carla. Sí. Y pues bueno, empieza a preguntar por ella y demás. Yo honestamente pues yo estaba metido en la canción, pero de repente me saqué de onda cuando veo a mi amigo que de repente pues su tez empieza a cambiar a muy pálido, y sobre todo por la cuestión en cómo empieza a reaccionar de la llamada. Sí. Lo veo de repente que está muy nervioso, de repente un poco ansioso, y al último veo que pues empieza como ya en un tono de pánico. Sí. De repente agarra a mi amigo y se queda completamente ido y suelta el teléfono y le empiezan a rodar las lágrimas, pero sin hacer ningún tipo de gesto o sollozar nada. ¿Qué es lo que agarro? Agarro yo el teléfono y escucho una señora demasiado alterada. Entonces, pues yo agarro y yo pregunto, disculpe, ¿con quién hablo? Y etcétera, etcétera. Bueno, resulta ser que era la mamá de Carla. A mí me menciona que llorando, que es una broma de muy mal gusto estar hablando por una persona que ya no está. Yo en ese momento pues obviamente no sabía qué era realmente lo que estaba pasando, no sabía si no se le había pasado algo en ese momento, realmente no sabía yo nada. Mi amigo obviamente estaba en shock totalmente, a él se le seguían saliendo las lágrimas sin hacer ningún tipo de gesticulación. Yo agarro, cuelgo el teléfono, trato de mover a mi amigo, lo único que hace es a 2 pasos, se sienta como en posición fetal y empieza a chillar, pero demasiado. Entonces, pues trato de reactivar a mi amigo, y lo único que hace fue voltea, se me queda viendo y me dice no puede ser, y se suelta a llorar, pero ya ya llorando de alguna u otra manera normal. Entonces, cuando regresa como que en sí, después de que le dio un par de cachetadas a mi amigo, sí, regresa en la llamada telefónica. Contesto alzo yo el altavoz y pregunto que quién es, y ya me dicen que quién era la persona que yo hablaba. Yo, le digo que con quién quería hablar, y me dicen soy la mamá de Carla, quiero hablar con la persona que me marcó. Y pues yo le empiezo a decir, ¿sabe qué? No sé qué es lo que está pasando, mi amigo está en este estado, así, y realmente pues no sé yo qué es lo que está pasando. Empiezo a platicar con la señora y me dice que nosotros dónde habíamos visto a su hija. Yo pues entre le digo y no le digo por la ida de pinta, pues opté, le dije, mire, nosotros, yo conocí de vista yo a su hija, iba con otras 2 chicas, las vimos en Chapultepec, esto fue la semana pasada, eran alrededor de las 8:30 de la mañana aproximadamente. Le digo, y pues no iba ella, iban 2 chicas más. Le dije, lo único que yo sé, le dije pues que Carla, le dio el número telefónico a mi amigo Luis, le dije, y por eso le llamó el día de hoy. Sí. Entonces me empieza a preguntar que nosotros de dónde conocemos a su hija, y vuelvo a lo mismo, soy reiterativo, le digo que pues nosotros no la conocíamos hasta ese día, fue una ida de pinta, y me empieza a preguntar la señora cómo era su hija físicamente. Se le empiezo yo a describir pues tal cual como yo la recuerdo haberla visto junto con estas 2 chicas. Sí. Su mamá, al preguntarme que si era verdad lo que nosotros le estábamos contando, pues yo le digo, mire, yo no tengo por qué mentirle, mi amigo está así, dígame qué es lo que está pasando. Realmente pues me está preocupando la situación en que cómo veo a mi amigo. Pues resulta que para lo que nos comenta la señora, y digo, y no creo que se haya prestado a broma o que haya sido una broma, ya que escuché la alteración de la señora, cómo lloraba y demás. Nos comenta que su hija y 2 compañeras más habían sido violadas y asfixiadas cerca de lo que viene siendo Constituyentes y Chapultepec. Entonces
Realmente mi impresión fue de que será verdad lo que me está diciendo, es mentira, o sea, fue un shock emocional. Y yo le pregunté que esto cuánto tiene. Yo pensé que había sido, pues no sé, en ese transcurso de días que nosotros las habíamos visto, pero pues no, resulta que ya tenía meses que había pasado esa situación. Más impresionante. Entonces, exactamente, entonces realmente fue algo así de entre, bueno, al menos yo no pasé tiempo con ella cuando se perdió mi amigo y demás, y pues sobre todo por la actitud de las otras dos chicas, ¿no? Que realmente no hablaron absolutamente nada en el tiempo que estuvimos ahí. ¿No les conocieron entonces, la voz siquiera? No, de hecho, o sea, si tú llegabas y le preguntabas cómo te llamas, cómo estás, y lo único que ellas hacían era mantener como que la cabeza un poco agachada. Le preguntabas algo y solamente movían la cabeza diciendo que entre sí y no, era lo único que hacían. Realmente pues nosotros ahora sí que hicimos nuestra bolita y ellas se quedaron ahí, tal cual, como estatuas, como piedra, sentadas nada más, agachada con la cabeza hacia abajo. Entonces, pues bueno, pasa esta situación. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Mi amigo, como les había comentado, traía chupetones en el cuello. Resulta que al cabo de 3 meses no se le quitaban esos chupetones. Se hizo cuanto, me imagino que en algún momento alguien llegó a hacer con la cuchara, con chocolate, etcétera, y esos chupetones no se le quitaron. En esta escuela que te comento teníamos nosotros alberca, estábamos en el equipo de natación. De repente a él se le empiezan a ver demasiados moretones en todo, ya viene siendo en el torso del pecho y en la parte de la espalda. Entonces pues yo le pregunto qué le había pasado, que si le habían pegado, que si se había peleado, etcétera, ¿no? Y él a raíz de eso se volvió una persona demasiado tímida, demasiado ausente, callado. Su mamá nos pregunta a nosotros qué era lo que estaba pasando con mi amigo, ya que pues mi amigo realmente pues empezó a cambiar de una forma demasiado extraña, se empezó a alejar, empezó a ser demasiado solitario, cosa que no era así mi amigo. Yo le cuento a su mamá básicamente pues lo que nos había sucedido, lo que nos había pasado. Su mamá es originaria de un pueblito de Guanajuato. Realmente no sé cuál sea el nombre, pero sé que es un pueblito de Guanajuato. Cuando yo le cuento esto a su mamá y a su papá, optan por llevar a mi amigo al pueblito de la mamá de mi amigo. Y por lo que ya tiempo después me platicó su mamá, fue que al parecer traía como cargando a ese muerto, o ese muerto se lo estaba como queriendo llevar a mi amigo. Entiendo, sí. Supuestamente, sí. Entonces, bueno, por lo que me platica su mamá, realmente no sé qué tan cierto o qué tan, qué tan ficticio sea. Nos platica que las personas adultas, las ancianas del pueblito, le dijeron que era lo que tenía que llevar. Él estaba sentado, dice, bueno, lo que platica su mamá era que lo tenían sentado en una silla. Y en medio 4 viejitas empezaron, 4 adultas, ya viejitas, empezaron a caminar en círculo al lado de él, y que traían como ¿cómo podría decirlo? Como un mecate, y que iban rezando un Padre Nuestro, y al final de cada Padre Nuestro hacían un nudito y lo jalaban. Me comenta su mamá que al finalizar todo esto, cuando las 4 jalan el último de su último rosario, el último Padre Nuestro, lo jalan, dicen que se formó como un círculo, y algo estaba en ese círculo. No se veía absolutamente nada, pero era como si alguien hubiera quedado atrapado en ese círculo. Vuelvo a lo mismo, yo no lo vi, no sé qué tan cierto sea, no lo sé. Sí. Pero bueno, eso fue lo que nos comentó su mamá, que de mi amigo, que supuestamente a la chica con la que había estado él, pues se lo estaba como que tratando de llevar. Entonces, pues bueno, ese es uno de tantos relatos que me ha pasado, bueno, que me llegaron a pasar con él. Ahorita ya casi no lo frecuento mucho, pero sí, con él fueron demasiados casos realmente sobrenaturales, en los cuales pues bueno, quedaron marcados sobre todo en mi adolescencia. Y uno que fue muy marcado para mí fue uno, de hecho, cuando
que decía que la cama estaba, que estaba como vibrando. Se está moviendo la cama, la cama se está moviendo. Exactamente, tal cual así. Me pasó una vez cuando fuimos al bautizo de su niña, precisamente. Algo así me sucedió, pero bueno, no quiero quitarle más tiempo a los demás radioescuchas. Okay. Ya se las platicaré en otro momento. Cuando gustes. Por supuesto, nos dices cuándo nos volvemos a comunicar. Y muy interesante lo que nos acabas de contar, impresionante cuando lo vivieron. Y es que no pudo haber sido siquiera imaginación, porque ahí estaban las marcas. Sí, exactamente, y de hecho digo, o sea, no soy el único que lo vio, hay 5 personas más involucradas, en la cual esporádicamente cuando nos llegamos a juntar en reuniones de secundaria, lo contamos y lo recordamos y se nos sigue erizando la piel. A mi amigo casi no le gusta tocar el tema, claro, pero, o sea, nos llegamos a encontrar y es platicarlo, ¿sabes? Sobre todo las 6 personas que tuvimos en ese momento, de recordarlo, recordar tal cual pues a las chicas, ¿no? Que fue lo que pasó, y después realmente pues ya no quisimos volver a llamar, saber si era broma o no, pero pues bueno, como les comento, realmente el yo escuchar a la mamá de Carla de esa manera, tanto enojada como triste, como no sé, como frustrada, no lo sé, sí, realmente es algo que pues sí, al menos a mí en esa época de la secundaria me marcó muchísimo. Claro, amigo, por supuesto. Pues qué interesante. Nos va a dar mucho gusto volverte a contactar, mi amigo. Sí, claro, y sí, digo, espero contarles cuando recuerdo así perfectamente que te digo de la cama, ¿no? Escuchar a Juan Ramón que decía, la cama se está moviendo. Sí. Así me pasó a mí, al ver a una mujer como desnuda. Y no era otra cosa, sino realmente yo lo vi, lo viví, y fue algo muy, ahí fue muy espeluznante para mí. Oye, pues de una vez, ¿no? Ok, digo, sí hay tiempo, claro. Sí, venga. Muy bien, mira, remontando de nuevo a mi amigo Luis, como te comento, salimos de la secundaria y todavía nos seguimos frecuentando, pues bastante tiempo, alrededor de unos 3-4 años más o menos. Él fue el primero de digamos, la camada de amigos que nos juntábamos, que fue papá. Entonces, bueno, como buenos amigos, pues a mí me pidió ser padrino de su hija, de pastel. No fui padrino directo, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas padrino. Entonces, fue su bautizo, ahí donde viven. Era algo muy peculiar porque vive en una unidad de departamento cerca del Metro Tacuba, en la calle de Taulero. Okay. Ajá. En cada edificio hay un altar a la Virgen. Digo, obviamente yo sé que por lo regular en cada tipo de edificios así hay algún altar, pero ahí se me hizo muy extraño porque en cada torre en cada edificio había un altar a la Virgen. Entonces él lo que me platica fue que al poco para allá veían mucho a una niña que jugaba por las escaleras, que subía y bajaba, y estaba en la parte de abajo, que es como un patio central. Entonces, bueno, él me platicaba todo esto, pues yo entre le creo, no le creo, entre la broma y demás. Una vez, cuando les comento que iba a ser el bautizo de su niña, siempre íbamos a echar la plática, no sé, unas cervecitas y demás. Él tenía bueno, no sé si sigue vivo, tiene un tío, el cual nosotros le llamábamos el tío Cubitas, porque siempre que nos veía llegar, nos subía, tocaba y nos pedía una cubita según para irse a dormir. Okay. En esa ocasión, una semana antes del bautizo de la hija de mi amigo, igual, de nuevo fuimos, vimos en qué le podíamos apoyar a mi amigo. Entonces estábamos echando unas cubitas. Entonces su niña estaba pequeña, estaba su esposa, mi mejor amiga, y iba en ese momento la que era mi novia, iba un amigo más. Entonces entre la plática pues sale esto, ¿no? De que la niña, de que se la pasaba jugando y demás. A mí me hace el comentario mi amigo, ¿sabes qué? Si te vas a ir, una de dos, o no te vas muy tarde, o si te vas tarde mejor te quedas, porque pues bueno, por la zona en ese tiempo estaba demasiado feo. Entonces, bueno, se nos hizo demasiado tarde, ya eran alrededor de las 2:30, 3 de la mañana,
bueno, la que era mi novia en ese entonces me dice, sabes que ya tengo sueño. La esposa de mi amigo le dice, vente a acostar conmigo. Mi amigo me dice, mira, ¿sabes qué? No se va a espantar, los juguetes de mi niña los prenden. Dice, se prenden. Tenía muchos muñequitos, nunca lo voy a olvidar, este telefonito como de la película de Toy Story, sí, más o menos, y tenía un sonidito de ti, 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 ti. Entonces, él me comentaba que ese telefonito en especial era el que sonaba por las noches, obviamente sin apretarlo, sin hacerle nada. Pero bueno, se mete la que era mi chica con su esposa y con la bebé a dormir. Y como a los 15, 20 minutos me dice, ¿sabes qué? No me puedo dormir, vámonos ya. Y le digo, ¿por qué? ¿Te pasó algo? ¿Te hicieron algo? Me dice, no, simplemente no me siento cómoda, no me siento a gusto. Dice, no sé, dice, me está dando miedo, vámonos ya. Bueno, yo agarro, le digo, ¿sabes qué? Ya nos vamos, pues déjame parar un taxi sobre la avenida Carrillo Puerto. Sabes que ya es muy tarde, está peligroso, no te vayas, quédense aquí en la sala. Tenía dos sillones grandes y en medio una mesa de centro. Apagamos las luces y al cabo de media hora se escucha perfectamente como si una niñita pequeña estuviera corriendo alrededor de las mesas de centro. Yo entre sueño, bueno, ahora sí que entre despierto y entre dormido, siento de repente como si la presión del sillón donde estábamos acostados, empecé a sentir una presión muy fuerte, como si alguien se estuviera sentando en medio de nosotros. Entonces yo lo que agarro, me encorvo, prendo la luz y veo a mi novia, bueno, en ese tiempo, que está apretando los cojines del sillón. Tiene los ojos completamente abiertos, pero estaba llorando con todo el rímel corrido. Entonces me despierto, la muevo y lo único que hace es me voltea a ver, pero veo que no se puede mover. Entonces pues ya la muevo un poco más fuerte y ya es cuando, no sé, como que reacciona y empieza a llorar de una manera muy, no sé, muy... Digo, ¿qué es lo que te está pasando? Mi amigo que estaba en el sillón de enfrente se despierta y obviamente mis amigos salen de su recámara. Dicen, ¿qué pasó? ¿Qué le hiciste? Le dije, no le hice nada. Le digo, no sé qué es lo que le está pasando. Cuando se tranquiliza me dice que empezó a escuchar susurros en el oído, que le decía, ven a jugar, ven a jugar, ven a jugar. 3 veces le decía así. Entonces dice que de repente pues sintió como si alguien se le subiera encima y pues ya no se pudo mover. Y bueno, eso pasa esa noche. A la siguiente semana, el fin de semana es la fiesta de mi amigo, bueno, del bautizo de la bebé de mi amigo. Todo transcurre con normalidad y nosotros nos vamos a la casa como a las 2:30, 3 de la mañana. Nos vamos y pues estamos los dos dormidos en ese, bueno, ahí donde vivía anteriormente, había como un tragaluz, sí, donde a veces en ocasiones la luz de la luna pues pasaba tal cual por el tragaluz y se veía la parte donde tenía mi ropero. Sí. Entonces en ese momento llegamos, me quedé súper dormido y son de esas ocasiones que sientes que alguien te está viendo. Entonces yo abro los ojos y aclaro, no estaba alcoholizado porque en ese momento no tomaba, abro los ojos y en ese momento veo a una persona, a una mujer desnuda, completamente desnuda, exactamente ahí donde daba la luz del tragaluz, donde les comento. Entonces veo que la mujer empieza a caminar hacia mí. Yo, de verdad, de entre lo dormido, yo pensé que pues era mi novia. Lo que hago fue, me levanto de la cama, me encorvo, y al momento de querer abrazar, no abrazo nada. Y abro los ojos y la mujer está a escasos 4 pasos de mí, y se me queda viendo, y me ve fijamente. En ese momento veo que se empieza a correr hacia atrás, pero no caminando, se empieza a hacer hacia atrás, y se mete por la parte donde está donde estaba el ropero, donde daba la luz de la luna. En ese momento mi cama literalmente empezó a
a vibrar, empezó como a saltar, no de una manera muy alta, o sea, pero sí empezó a vibrar. Entonces lo que hago, me paro rápido, prendo la luz y sí, o sea, realmente la cama estaba vibrando, estaba moviéndose la cama. Wow. Entonces yo me quedo en shock y se despierta en ese momento mi chica y le digo, ve la cama, mira la cama. Lo que ella se aterra, empieza a gritar como loca y o sea, porque la cama literalmente estaba brincando la cama. Entonces donde vivíamos anteriormente, pues bueno, era un lugar algo ya viejito, viejas construcciones en la Miguel Hidalgo. Sí. Y en la parte de arriba se escucha como si un perro empezara a correr de un lado para otro, pero un perro grande, pesado. Se empieza a escuchar de un lado para otro. Lo que nos empezó a sorprender fue que empezó como a rasguñar, como si trajera garras grandes, y empezó a rascar en la parte de arriba. Se escuchaba muy, muy feo. Agarro, yo lo que hago, me salgo de la casa y bueno, como en la parte, yo vivía en un segundo piso, había como unas pequeñas escaleras de piedra y veías hacia arriba, porque ya no había tercer piso. Me subo y no se veía absolutamente nada, pero adentro se escuchaba como si estuvieran corriendo de un lado para otro. Entonces, bueno, yo lo único que hago fue, me meto y en ese momento tenía ahí un Cristo negro que me habían regalado. Lo único que hice fue ponerlo en la cama, digo, a lo mejor no sé, tontamente lo agarro y lo pongo en la cama y pongo un escapulario que me había regalado mi mamá de plata. Sí. Lo pongo sobre la cama y yo pues ahora sí que realmente soy de los que digo soy católico, pero realmente no si tú me dices un Padre Nuestro te lo digo, pero más allá realmente no lo sé. Entonces pues bueno, empiezo medio a rezar lo que pues yo no sé, me acuerdo o sé, y nos empiezan a pegar en la puerta. Me empiezan a pegar en la puerta era de madera, obviamente se escuchaba fuertísimo los golpes que nos estaban dando en la puerta. Entonces yo me asomo por la ventana y pues no había nadie afuera, y eso transcurrió yo creo que han de haber sido como unos 3 minutos, a lo mucho 4 minutos, de ver cómo la cama está vibrando, de escuchar en la parte de arriba como si un perro estuviera corriendo por todos lados, de escuchar ese como de garras, hablando de rascar como si estuvieran rascando, y esos golpes en la puerta. Y fue algo demasiado pues espeluznante, la verdad. Ya lo creo. Y ya bueno, después de esos, te digo, 3-4 minutos, poco a poco como que dejó de escucharse como si estuviera ese animal en la parte de arriba, y sobre todo los golpes cesaron, y la cama pues bueno, obviamente dejó de moverse, pero al momento de sentarte, no sé, yo sentía la cama demasiado caliente, muy, muy, muy caliente la cama. Okay. Oye, y realmente lo único que sí. No, adelante. ¿Perdón? Adelante, es que todo lo que estás contando lo voy imaginando y me está causando... Sí, exacto, realmente te digo, o sea, de hecho no fue como acostarnos luego, fue como que procesar un poco lo que habíamos estado viviendo, lo que estábamos viviendo en ese momento, y lo único, al momento de yo sentarme sobre la cama la sentí demasiado caliente, no sé, como si hubiera estado expuesta mucho tiempo al sol, así, el colchón como si hubiera estado expuesto mucho tiempo al sol, y así lo sentía muy, muy caliente, demasiado caliente. De hecho, ese día mejor optamos, nos salimos y nos fuimos a casa de mis papás, porque era, o sea, no sé, dije, con lo aterrado que estaba ella, con lo que ya le había pasado, y dije, no vaya a pasar algo peor, y entonces sí dije, optamos mejor por salirnos. En ese momento nos fuimos a casa de mis papás. Sí. Qué buena Fíjate, decisión. Dice Carlos González, yo soy vidente, Gina y Nacho, y eso que vio es un espectro. ¿Crees? Pues no sé, te digo, realmente no lo sé. Yo en algún momento llegué a pensar que probablemente, no sé, había sido una bruja. Lo que yo había visto, por la forma en que yo he escuchado, ¿no?, tanto
obviamente me gusta este tema, me apasiona, me gusta meterme a leer y demás. Bien. Yo llegué a pensar en algún momento que era una bruja, entonces no sé, ya ves que se escucha como si fuera un guajolote, como si estuvieran rascando y todo eso. Sí. Lo que no me explico fue esos golpes tan fuertes en la puerta. Yo me abría la ventana porque la ventana daba hacia afuera, obviamente no había nadie, y pues lo más ahora sí espectacular para mí fue el ver cómo se movía la cama, y sobre todo el momento de yo sentarme, sentir ese colchón, bueno, esa cama tan caliente, muy, muy, muy caliente. Ok, sí, amigo, pues qué impresión. Fíjate que en este preciso momento, a través de lo que nos has comentado en el relato, Sí. nos están reportando que han escuchado algunos ruidos, algunos como gruñidos. ¿Tú estás ahorita solo ahí en el lugar donde te encuentras? Sí, yo ahorita sí, estoy solo. ¿No hay algún Bueno, animal? de hecho, para poder contestar la llamada y que no se escuche, bueno, obviamente las cabinas y demás, sí, me tuve que hacer un lado. Ah, ok. De repente se oye como si arrastraran una puerta o algo así. ¿Se debe a las cabinas? No, porque, bueno, de hecho, si alguien me ha escuchado que se haya subido al cablebús, nada más cuando se cierran las puertas lo único que se escucha es el cierre de seguridad. Ajá. Pero realmente así que escuchen las puertas, que se arrastren o algo, no, para nada. Ok, para los amigos que no saben, el cablebús es una especie de teleférico, ¿no? Exactamente, sí, es un teleférico. Yo trabajo aquí, dirección Indio Doble, Autepec. Eso es. Y sí, es un teleférico. Excelente, amigo. Pues muchísimas gracias, Alan, por estas historias que nos acabas de platicar, sorprendentes, y no cabe duda que el mundo sobrenatural es impresionante. Fíjate que te escuchaba yo con esto de la cama que se sentía muy caliente, me hizo recordar aquellos relatos en los que llegamos a la conclusión de que estos seres del bajo astral son muy, muy calientes. Por esa razón, en algunos lugares donde se hacen presentes, se siente frío, porque absorben todo el calor. Exactamente, claro. Entonces esa es la razón, Sí. ¿verdad? Sí, de hecho, digo, por ejemplo, ¿no? Como cuando recuerdo, bueno, hay historias que dicen, ¿no? Cuando hay alguna presencia maligna o algo, huele ese típico aroma, ¿no? Como de azufre, como a podrido, ¿no? Sí. Entonces, y cuando obviamente se empiezan a manifestar cosas, baja la temperatura. Y yo en ese momento realmente no recuerdo si cambió la temperatura, si hacía más frío, no recuerdo. Lo único que recuerdo fue el chon que es. Ok, amigo. Pues muchísimas gracias, Alan. Espero que próximamente nos volvamos a contactar. Sí, claro que sí. Un saludo enorme, Gina, Nacho. Felicidades por el gran trabajo que hacen. Gracias, y pues amigo. bueno, sí, espero contar algunas más historias de aquí, también que se escuchan de aquí del Cablebús. Perfecto. Bueno, pues estaría genial que Nos encantará. nos dieras a conocer. Muchísimas gracias, Alan, buenas noches. Y interesantes las historias, ambas historias son interesantes. La primera parte de esta chica que ya había muerto, que sus compañeros y él la vieron, platicaron, hubo una especie como ahí de enamoramiento, de filtreo, como le llaman. Y la sorpresa, terrible sorpresa, fue que ella era muerta, era una difunta. La mamá no sabía qué. Pero aquí lo más fuerte fue la manera en que murió esta chica. Y además no murió sola, murió acompañada de una amiga que, por cierto, también se apareció. Esas cosas que solamente aquí se pueden escuchar, ¿eh? Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Hola. Un gusto saludarles, soy Cristian de la ciudad de Guatemala. Saludos. Quiero contarles un relato que me pasó aproximadamente unos 20 años atrás. Ya, como les decía, un relato que me pasó. En ese tiempo atrás, pues yo consumía bebidas alcohólicas y yo me encontraba en el parque central de este lugar.
eso se decía en conocimiento una persona que ingiere bebidas alcohólicas en grandes cantidades, pues esa necesidad imperiosa de beber. Pero lastimosamente yo no tenía dinero entre mi bolsa, no tenía absolutamente nada, ni un quetzal. Y se me ocurrió pues caminar y posiblemente encontrarme a alguien por la calle y pedirle un quetzal para poder saciar esta necesidad de licor. Y eso era como tipo 2 de la mañana y empiezo a caminar y las calles desoladas. Y en un momento se me cruza la idea de poderme ir al cementerio, porque sabía que en el cementerio entraban personas a tomar o a hacer algo. Y me dirijo a ese lugar y estaba en la parte, por decirlo, en la parte de atrás de ese cementerio. Y ingreso a ese lugar, claro, a las escondidas, porque sabía de que habían 2 guardianes en ese lugar. E ingreso al cementerio en la parte de atrás. Y yo con esa idea de poder conseguir licor en ese lugar. Y bueno, ingreso pero en ese entonces en el cementerio no existía tanta iluminación como hoy en día. Había una lámpara a lo lejos y así, pero no había mucha iluminación. Normalmente el cementerio casi en oscuras estaba. Eso era como tipo 2:30 de la mañana. Y bueno, ingreso y de repente a lo lejos veo la luz de una vela. Y yo no, como yo estaba en estado de ebriedad, pero necesitaba más licor en mi cuerpo. Entonces veo la luz de una vela, de una candela, y me dirijo. Y dije, bueno, a ver quiénes están y tal vez tienen trago y les voy a pedir. Y cuando me voy acercando veo la luz de la vela. Y cuando llego a ese lugar ya no había ninguna vela, me acerqué, no habían rastros de nada. Yo dije, qué mala onda va. Y me quedé parado en medio de la oscuridad y en medio de los panteones, cuando de repente volteo a ver y veo nuevamente esa vela encendida. Y yo dije, bueno, vamos a ir nuevamente. Y me dirijo a ese lugar, pero iba algo rápido entre todos los panteones. Y cuando llego a ese lugar, pues ya no encuentro nada. Y yo todo así extrañado, pero si aquí estaba la vela, vaya, escuchaba bulla, escuchaba voces. Y dije, qué mala onda, se están escondiendo, si yo no les voy a robar, yo solo trago, les voy a pedir. Platicando conmigo mismo. ¿Y ahora qué hago? Y me adentro más en el cementerio y de repente miro una vela. Y me digo, ahora me voy a ir más despacio, me voy a ir escondiendo para cacharlos y ahora no se van a poder correr. Pero la insistencia mía era conseguir licor para saciar esa necesidad que yo tenía. Y me voy acercando y no perdía de vista la luz de la vela. Me voy acercando y de repente tenía la vela aproximadamente o muy lejos 3 metros. No era mucho la diferencia. Cuando me doy cuenta, enfrente de un panteón había una persona que tenía tomada la vela. Pero para mi sorpresa era una mujer aproximadamente como de unos 50, 60 años, pero esta persona tenía la vela agarrada. Su vestimenta de esa persona era ropa oscura, una falda larga, así incluso era como un abrigo que tenía algo largo, pero era ropa oscura. Y ella tenía tomada la vela en las manos y estaba agachada, tenía la mirada hacia abajo y el pelo le caía en la cara. Y bueno, yo en ese momento me hice para atrás porque me asusté bastante. Y lo que quise hacer fue correr. Lo primero que quise hacer fue correr, porque ni me volteó a ver. Y cuando empiezo
empiezo a correr entre los panteones que en el cementerio general de este lugar, pues los panteones son de un nivel, 2, 3, 4 niveles. Entonces empiezo a correr entre los panteones. Créanme que yo me caía, me golpeaba y volteaba a ver y la mujer venía atrás de mí. Pero en ningún momento levantaba la cabeza y traía la vela encendida y venía atrás de mí. Sigo tropezando en todos los panteones, sigo corriendo y cuando volteo a ver ya no la encuentro, ya no la miro. Y me quedo como que respirando y todo asustado, y aparte de ello pues yo estaba en estado de ebriedad. Sí. Cuando me doy cuenta la tengo frente de mí, de la misma manera, sin levantar la cabeza. Corro nuevamente y, por decirles de esta manera, no sabía la ubicación de dónde estaba parado. Si estaba casi en la entrada o en la salida del cementerio, realmente no sabía en qué lugar me encontraba porque todo se encontraba en oscuras. Y lo que hago, corro nuevamente y desaparece la mujer entre los panteones. Y sigo corriendo porque era mucho el miedo que tenía. Y cuando me doy cuenta, atrás de mí apareció. Y me di cuenta que estaba atrás de mí porque miré la luz de la vela atrás de mí. Yo corro, salgo hasta en la parte de atrás donde hay árboles, donde hay un pequeño río. Me meto entre todo eso. A eso ya eran como tipo 3 de la mañana. Me salgo corriendo, di vueltas, me golpeé, empiezo a correr, salí del cementerio y me voy a esconder en una calle. La calle normalmente desolada a esa hora. Y yo me quedé sentado en una banqueta esperando. Yo decía, ay Dios mío, ayúdame, ¿qué vi? Y ahora para regresar, por decirlo de esta manera, regresar al centro de este lugar, pues tenía que pasar nuevamente por el cementerio en una calle que está al costado. Pero yo no me animaba a pasar porque pensaba que ella o este ser estaba esperándome. Llegaron las 6 de la mañana, yo estuve ahí sentado con la mirada fija hacia ese lugar. Hasta esa hora, cuando estaba aclarando, tuve la oportunidad de caminar porque pasaron unas personas. Yo ya no estaba en estado de ebriedad. Tuve que pasar hasta incluso cuando empecé, cuando estaba pasando en ese lugar, al final del cementerio, por decirlo de esta manera, empiezo a correr. Corrí todo eso sin voltear a ver a un costado del cementerio, seguí corriendo. Y bueno, me voy directamente al parque. Y la necedad de seguir viendo quién me daba trago, pero en este caso era porque yo completamente estaba asustado. Les comparto esa historia, este relato que me pasó en mi vida. Claro, han existido muchos relatos que he vivido también. Hoy en día yo ya no bebo, pero a pesar de ello, pues también he tenido experiencias así de esta índole, de ver sombras, de ver cosas. Hasta incluso he visto a personas, a un ser que agarró mi mano por completo. Entonces, ese es mi relato. Buenas noches, muchísimas gracias. Espero puedan ponerle atención a mi relato. Fue un gusto saludarles y buena noche y Dios quede con ustedes. Amigo, pues, ¿qué estabas pensando, ¿Qué estabas pensando al internarte en ese sitio, siguiendo a la vela? Todo por el canijo vicio. Caray. Hola, muy buenas noches, Gina y Nacho de La Mano Peluda. Sí, saludos. Soy Ale. No sé si ustedes recuerdan que en una ocasión les llamé y les conté la historia de que asustaban en la escuela donde anteriormente trabajó mi mamá. Sí, sí me acuerdo. Y les había comentado pues que yo tenía muchísimos relatos para contarles. Fíjense que en cuanto a lo que es el fenómeno paranormal, mi mamá siempre me solía decir
que a ella le empezaron a pasar cosas hasta que se casó con mi papá, ¿no? Como que en la familia de mi papá tienen como que esa ascendencia, ¿no? Uh-huh. Inclusive me han llegado a comentar, por ejemplo, tenemos un antepasado apache, inclusive las tías, mis tías abuelas, la abuela de mi papá, su papá le solía decir que ellas tenían dos nombres, tenían su nombre cristiano, y tenían su nombre de princesa, porque él decía que ellas eran princesas apaches. Bueno, les comento esto por dos cosas. Una, porque como les comentaba, siempre me han sucedido cosas en lo paranormal, y lo otro es porque casi siempre al que le sucedían cosas directamente, a mí era como indirecto, pero al que le sucedían siempre cosas directamente era a mi papá. En una ocasión, ya inclusive yo les había comentado de la gente, no sé si ustedes habían oído hablar de la gente sombra. Sí. Hace muchos años mi papá siempre me comentaba que él, cuando estaba trabajando en su taller, porque él tenía un taller donde él hacía muebles, cocinas, cosas así, él siempre decía que él veía un hombre con una capa y un sombrero, y la vio durante muchos años. Y siempre, inclusive cuando mis papás se divorciaron y se cambió de casa, lo seguía viendo. No era algo que fuera de la casa, sino que era algo que lo seguía a él. Tiempo después me comentó algo. Cuando mi mamá y mi papá estaban recién casados, él pues ya le comentaba a mi mamá situaciones, pero mi mamá no quería creer, ¿no? Siempre le decía, típico que tú quieres contar algo que te pasa y siempre te dicen que estás loco o cosas así. Entonces mi papá dice que estaba acostado boca arriba, ya cuando se iban a casar, en la casa de mis abuelos, porque ya estaban por casarse, el día siguiente se iban a casar, y estaban acostados juntos, y dice mi papá que volteó hacia arriba y que vio como, no sé si ustedes se acuerdan de los dementores de la película de Harry Potter. Sí, mi papá que así, que vio una especie como de dementor que entró como por el techo de la casa y que se fue hacia la casa enseguida. Entonces mi papá se quedó muy serio y no sabía si decirle o no, porque él me comentaba que cuando él veía esas cosas, que él siempre le había tocado verlas, pero que cuando él veía esa especie como de seres, como los dementores, que por lo general era casi siempre porque alguien había fallecido, y como que esas cosas iban por la persona que falleció. Y en eso que ya vio mi papá como que amaneció, fue cuando pues despertó a mi mamá y le comenta, le dice, oye, creo que alguien falleció en la casa de enseguida. Y mi mamá, al modo pues medio dormida, le dice, no andes diciendo esas cosas, ya te he dicho que no andes diciendo esas cosas. Y mi papá, en serio, falleció alguien en la casa de enseguida. Total que mi mamá como que no le quiso poner mucha atención, pero como, pues imagínense, se iban a casar, ¿no? Pero como mi papá insistió mucho, pues mi mamá se levantó y dice que apenas iba como que a salir a ver qué pasaba, cuando de repente vio que empezaron a llegar ambulancias. Empezaron a llegar, creo que llegaron como 2 ambulancias, llegó un perito, total que efectivamente había fallecido un señor, el papá de un señor en la casa de enseguida, y mi papá ya se había dado cuenta. Entonces a él siempre le sucedieron cosas así. Y el que también nació como que con esa facultad es mi hermano. Mi hermano también, desde que él era muy niño, veía a un hombre que llegaba, que se le sentaba, que platicaba con él. A veces de repente se iba a dormir conmigo porque le daba miedo. Entonces yo siempre como que nos ha seguido ese tipo de cosas. A mí como a mi mamá ha sido más indirecto, pero al que siempre le ha llegado directamente pues es a mi papá. Una cosa que a mí me sucedió, creo que inclusive ya la conté una vez en el programa con el señor Rubén García Castillo, creo que pues, lamentablemente falleció.
Así es. Pero creo que se lo llegué a contar, no sé si ustedes se acuerdan. Cuando yo trabajaba en una tienda departamental muy famosa, con el emblema de la S. Ah, sí, ya sé cuál. Yo trabajaba en un área que se le conoce comúnmente como el área de apartados. Uh-huh. Ya ven que por lo general cuando el área de apartados se utiliza pues cuando uno quiere comprar algo y no lo puede pagar en ese momento, pues lo apartas, ¿no? Sí. Casi no he visto eso en muchas tiendas, por lo general nomás en esa tienda lo vi porque yo trabajé en esa área. Y en esa área de apartados, les comento, era un almacén que era un almacén en el que estaban los artículos, por ejemplo, juguetes, electrónica, electrodomésticos, sí, electrónica, bebés, ropa, y arriba, en el área de arriba, estaba lo que era el área de apartados. O sea, se guardaban lo que apartaba la gente, pues se guardaba en la parte de arriba. Entonces yo tenía que atravesar pues la bodega, y para subir al área de apartados era una escalera que estaba muy fea, porque yo me acuerdo que esa escalera eran unos como tablones que salían de la pared, y a mí me acuerdo que me daba miedo porque no tenía barandal para subirlo, entonces tenías que subir como que pegadito a la pared, y luego casi llegando arriba había un bloque que no tenía escalón. Entonces pues imaginarán que pues como que a oscuras pues no podrías entrar, ¿no? Claro. Y el área esa de la bodega tenía unos focos largos que se prendían con las pastillas que estaban en la pared. Entonces uno, cuando tú prendías los focos, pues iba clac, 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 ¿no? Y al mismo tiempo, cuando se apagaban los focos, pues iba a hacer el clac, clac, clac. Pues bueno, había algunas ocasiones en que me tocaba hacer lo que se le denomina el arqueo, ¿no? Donde tenías que ver qué artículos continuaban ahí, si todavía podían continuar en exhibición, o si la persona había venido por el artículo, si ya tenían mucho tiempo en resguardo. Entonces pues teníamos que hacer el arqueo, y pues era subir, y pues entonces no estaba como que sí había una computadora donde nosotros hacíamos el registro, pero no era como que estuviera todo muy, muy bien contabilizado. Entonces teníamos que, por lo general en la noche, ya que habíamos terminado nuestra jornada laboral, pues teníamos que subir a hacer el arqueo, ¿no? Sí. Pues bueno, en esa ocasión me tocó estar a mí sola, y ya nos habían pasado cosas raras en esa bodega. Una de las cosas que nos llegó a pasar es que creímos ver un niño que subió corriendo por las escaleras, lo cual a nosotros nos puso en alerta y nos asustó, porque pues un niño peligra ahí, un niño pequeño. Sí. Total que, para no hacerles muy largo la historia, subo a hacer mi arqueo, llevo mi cuaderno, puse mi programa para escuchar en lo que hacía mi trabajo, y en eso escucho que me empiezan a apagar las luces. Empiezo a escuchar clac, 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 y veo que se van apagando poco a poco los focos, ¿no? Sí. Y grito desde arriba, pues que ahí estoy, que estoy adentro, que estoy en la bodega, que por favor no me dejen a oscuras, porque imagínense bajar a oscuras esos escalones sin barandal, pues me daba mucho miedo caerme. Pues bajo, con mucho cuidado, pegada a la pared, a oscuras, y vuelvo a prender. Para esto yo no estaba asustada, sino enojada, porque había algunos compañeros que eran muy dados a hacer bromas, que les gustaba mucho hacer bromas y les gustaba mucho asustar, y hasta inclusive se metían entre las cajas con máscaras y cosas a asustarnos, ¿no? Entonces yo estaba preocupada porque dije, me puedo caer, como estaba en la parte de arriba, dije, es que estos me están dejando oscuras y me puedo caer, me puedo accidentar. Pues bueno, con todo el coraje del mundo bajo, vuelvo a prender los focos, vuelvo a subir, y en lo que estoy contabilizando y estoy oyendo música, estoy haciendo algo, vuelvo a escuchar donde las pastillas se apagan, hacen clac, 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 y pues vuelvo a gritar, aquí estoy arriba, ¿no? Aquí estoy arriba, sí, hasta que se apaga el último foco, y ahí voy otra vez. Otra vez, como mosca pegada a la pared,
con mucho cuidado, tanteando, acordándome bien de dónde están las cosas, llego y prendo los focos. Y pues ya enojada, asomándome, ¿no? Pues oigan, me van a matar, no me apaguen los focos, no sean gachos. Ya estaba casi por terminar, dije, bueno, ya termino, ya me voy, ya, todo, ¿no? Y vuelvo otra vez a subir, ya estoy terminando, cuando otra vez me hacen lo mismo, me vuelven a apagar los focos, y voy viendo cómo poco a poco apagan los focos, y corro para ver quién es, y pues no alcanzo a ver a nadie porque me apagan el último foco. Pues bueno, dije, está bien, dije, ya terminé, ya me puedo ir. Ya lo que quería era irme. Y justo cuando estoy terminando de bajar, lo único que me alumbraba era la puerta que estaba abierta del área de enfrente, era lo que me entraba la luz, era lo que me ayudaba pues, a poderme mover. Y vio que está parada en la puerta una de nuestras vigilantes, ya ve que, bueno, por lo general las personas que trabajamos en tienda departamental siempre entramos pues por una pequeña puerta, sí, por donde entra el personal de servicio. Entonces ella era la que nos recibía arriba y era también la persona que estaba a veces en las cámaras de vigilancia. Entonces veo que está para ella en la puerta y me dice, mija, ¿estás bien? Le digo, sí, le digo, pero fíjese que me están queriendo hacer una broma, me están apague y apague los focos, y la verdad pues me da mucho miedo porque pues me puedo caer, y ya van como 3 veces que... Pero yo enojada porque la verdad está bastante molesta. Pero veo que ella me pregunta preocupada, pero que no pasa por la puerta, sino que me pregunta y me dice, bueno, ¿ya terminaste? Le digo, sí, ya terminé, ya, gracias a Dios ya me quiero ir, que no sé qué. Le digo, oiga, pero si quiero reportarlos porque 3 veces me apagaron los focos y no se vale. Yo estaba muy molesta. Bueno, me dice, vente, pero yo veía que no pasaba por la puerta. Uh-huh. Ok, sí. Y ya pues terminé lo que tenía que hacer, agarro mis cosas, me dirijo al área de arriba para irme. Y veo que los otros vigilantes que están arriba, pues se me quedan viendo y no me dicen nada. Sí. Y yo veo que ella me ve y me dice, mija, ¿estás bien? ¿No te pasó nada? Yo, pues no, le digo, pero pues la verdad, sí, no se vale que me quieran asustar. Y ya es cuando me ve muy seria y me dice, oye, me dice, no te quiero asustar, pero ahorita no hay nadie más que nosotros. Tú que estabas en la bodega y nosotros aquí, no hay nadie más en la tienda. Para esto hay una hora donde llegan los abarroteros y los anaqueleros y pues surten de noche, pero todavía no había nadie de eso, pues. Entonces le digo, no, pues es que alguien me estaba apagando los focos. Me dice, mira, no te quiero asustar. Y ya me enseña en una de las grabaciones. Para esto no había cámara adentro de la bodega. O sea, adentro de la bodega no había, estaba como por fuera, como para entrar. Sí. Y se ve donde yo bajo por la escalera. Bueno, una parte, porque no se veía mucho hacia adentro. Llego, prendo los focos. Y cuando estoy subiendo pues, por las escaleras, se ve que algo se asoma entre las cajas. Camina como errático y apaga los focos. Pero era como esporádico y luego también se esconde cuando bajo. Sí. Vuelvo a prender los focos y después de un tiempo vuelve a salir y pues quedó grabado. Esa grabación, la verdad, no sé si... Perdón, se me movió el dedo. Sí, no te preocupes. Les digo, esa grabación, la verdad, no sé si exista, pero esa tienda, yo comentaba, pues es un lugar que así como típico de las escuelas en México, que está construido, se cuentan las malas lenguas que se construyó sobre un panteón. Y no solamente me pasaron a mí cosas en la bodega, también a una compañera una vez la encontré desmayada porque la habían asustado. Y también en las bodegas de los refrigeradores, los lugares fríos donde se guarda, donde llegan los camiones a surtir, también ahí se veía cámaras y había luces y se veían cosas.
Entonces, sí nos llegaban, nos llegaban a pasar cosas en el día, pero esa vez sí fue muy notorio, les comento, y hasta quedó grabado. Ahora entiendo por qué ella no entraba, porque ellos habían visto, pues, aquella cosita. Y yo creo ella esperaba que yo estuviera asustada, pero como me vio enojada, pues se sacó de onda. Le digo, oiga, es que me están apagando las luces. Entonces, pues, como podrán adivinar, pues no duré mucho, ¿verdad? No, pues no, oye. En esas condiciones. Y me fui, pero no por nada malo, sino porque, pues, yo quería... Fue cuando, pues, tenía planes de salir de la ciudad, yo quería estudiar fuera, entonces... ya no tuve mucho contacto con mis amigos y mis compañeros de ahí, pero pues sí era bien sabido que sucedían cosas extrañas ahí en el trabajo, Soriana. ¿sí? Les digo, y como esas tengo muchas historias. Irónicamente, quien me contaba muchas historias extrañas era mi abuelito, que en paz descanse, falleció el año pasado, pero él fue taxista durante muchos años y él me llegó a contar algunas historias que ya serán para otra ocasión. Bueno, y nos vemos después. Bye. Muy bien, pues ya es una promesa que más adelante nos volvemos a contactar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos una cita en la próxima emisión para seguir escuchando los relatos de lo insólito y lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles. Así es, amigos, yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos estupendas historias. Por supuesto que sí. Pásala bien, que tengas una estupenda noche y como decimos aquí, Cabot. Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.